Buenas, hoy es 28 de mayo, ¿no? Abril, sí. Bueno, estamos ahora en la Iglesia Bíblica Bautista de Mercedes y vamos a meditar algo de El Buen Pastor de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, vamos a leer el versículo 1 y 2. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por esta tu palabra que podemos meditar hoy. Pedimos que sea de gran bendición para nosotros y también todos los que puedan escuchar por internet. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar todos juntos acá, Señor. Gracias, en el nombre, y bendice ricamente con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, me hace acordar estos versículos, aunque no es la aplicación directa, me hace acordar de 2 de Pedro capítulo 2, donde habla de los falsos maestros, ¿no? Y me hace acordar también de Judas, como ayer hablamos, ¿no es cierto? Que también habla de los falsos maestros. ¿Quieren hablar de los falsos maestros? Y bueno, ustedes van a poder ubicarles en esos libros, en 2 de Pedro capítulo 2 y en, ¿cómo se dice? Que le dije recién, el libro de Judas. Gracias. Bueno, también hay otros lugares donde aparece también falso, ¿no es cierto? A ver si le ubico alguno, pero esto no tengo en el apunte, pero aparece profetas falsos, ¿no es cierto? Que entran no por la puerta, ¿no es cierto? Entran por el costado o saltando el muro. No sé si ustedes se acuerdan del libro del Peregrino, ¿no es cierto? En el libro del Peregrino, habla de algunos que él está yendo por el camino al cielo, ¿no? Y ahí él entró por la cruz, ¿no? Entró al camino, entró por la cruz, donde se le cayó todo el peso, una mochila grande, no sé si ustedes leyeron eso, una mochila altísima que él estaba llevando ahí con toda su carga, que significa el pecado que él tenía, ¿no? Su carga apenas llevaba, pero cuando llegó a la cruz y creyó la cruz, se le cayó la mochila y ahí empezó el camino, y él siguió el camino. Pero algunos no pasaron por la cruz, otros saltaban el muro y querían seguir el camino, pero eso quedaban enseguida le quedaban, ¿no? Ese es Juan Bunyan, ¿no es cierto?, el que escribió El Peregrino. Y estos versículos me hace acordar también de los falsos maestros que no entran por la puerta. Dice de cierto, como leímos recién, Juan 10, 1 dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Bueno, esto yo creo que se está refiriendo a el Mesías. El Mesías no saltó el muro. El Mesías entró por donde debía entrar al mundo, por el lugar exacto, por la puerta. No, el Mesías no vino y saltó el muro y entró adentro. No. El Mesías entró correctamente por el lugar donde debía entrar el Mesías, por la puerta. Eso es lo que está diciendo. Él no es un falso, en otras palabras. El Mesías no es un falso. Jesucristo no es un falso maestro.
En Jeremías, me hace acordar también que le estaba buscando recién, yo no tenía en el apunte. Jeremías 23:9 dice: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Miren lo que dice Jeremías, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, como hombre a quien domina el vino delante de Jehová y delante de su santa palabra. Es como que yo le diga: yo ando mal, viendo la cantidad de falsos maestros que hay en el mundo, lo que están enseñando, la risa santa. Como me dijo un hermano, se ponen a reír a carcajadas en medio de la iglesia ahí, y estaba predicando uno allá, y le dice: por favor, pueden callarse porque estoy escuchando lo que están predicando allá. No, este es nuestro don de la risa. Cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, y este hombre, Jeremías, le pasa lo mismo. Estoy como ebrio, dice, estoy mal, me siento mal por la cantidad de falsos profetas que hay. En el versículo 10 dice: porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición de la tierra. Está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé maldad, dice Jehová. No era solo que el pueblo era malo, ¿no? No era solo que el pueblo era malo, el sacerdote. Acá en Jeremías dice, en los primeros capítulos, ahí el capítulo 1, capítulo 2, dice, de Jeremías habla de eso, ¿no? Y dice, yo miré los sacerdotes de mis pueblos. Ustedes saben que en el antiguo pacto había sacerdotes. Hoy nuestro sacerdote es Cristo, ¿no? Entonces, yo esperaba de los sacerdotes y de los profetas, estaba esperando en ellos, pero ¿qué había en ellos? Son bueno, para no decir qué cosa me hablaba, son unos sinvergüenzas, los más sinvergüenzas que hay son los pastores, en otra palabra, hablando en nuestro lenguaje de hoy. Dice acá, en el versículo, y en el 13 dice: en los profetas de Samaria he visto desatino, profetizaban el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. ¿A quién tenían que predicar los judíos? ¿A quién tenían que predicar los judíos? A Jehová, ¿no es cierto? A Jehová tenían que predicar los judíos. La palabra de Dios tenían que predicar los judíos. ¿Pero a quién estaban predicando? Estaban predicando a Baal. A Baal, que era, ustedes saben, Baal era la adoración peor, la de Jezabel, ¿se acuerdan? Era asesino de niños, asesinaban a los niños también. Era terrible. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían, toda clase de mentira, fortalecían su mano, la mano de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Mira, así ha dicho Jehová contra aquellos profetas. He aquí que yo le hago comer ajenjo y le haré beber agua de hiel, amarga, ¿no? Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón, no lo de la boca de Jehová, no lo de la palabra de Dios. Hablan de su propio corazón y no de la boca de Dios.
Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, dice. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Yo no les dije nada a ellos y ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, el profeta de Dios tenía que estar en el secreto de Dios. Tenía que estar en el secreto de Dios. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Mira lo que dice acá. Habrían de haber hecho oír mis palabras. Las palabras de Dios. Las palabras de Dios que tenemos acá. Hubiesen hecho oír mis palabras al pueblo y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de su obra. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en el escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Mentira y que profetizan el engaño de su corazón. ¿No piensa cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Ellos exaltaban a otro, no a Jesús, ¿no? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. O sea, lo que es la palabra de Dios con lo que no es la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver? No es mi palabra como fuego. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, o sea que Jehová ha dicho y no dijo nada. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no lo envié, ni le mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Bueno, acá dejo nomás, acá dejo. Pero Dios está hasta acá. Dios, en este capítulo, en el capítulo 23 de Jeremías, Dios está hasta acá ya. De oír predicadores falsos, predicar cosas. Bueno, yo me sorprendí. Yo antes hablé con los adventistas, por ejemplo. Elena G. de White decía que vos le decís la salvación no es por obra, amén, no es por obra. La salvación es por fe, amén, la salvación es por fe. La salvación es por gracia, amén, la salvación por gracia. Che, pero espera, estos adventistas están creyendo igual de lo que yo creo. Después me entero y vos estás seguro que te ve al cielo. Bueno, hay un juicio que se va a hacer a todos los que por gracia han creído en Jesucristo como su Salvador,
Va a haber un juicio. Es decir, a todos los creyentes, a todos los que se han salvado, a todos los que han creído en Jesucristo, va a haber un juicio. Si se portaron bien y guardaron la ley, van a entrar al cielo. Y si se portaron mal y no guardaron la ley, se van no al infierno, porque ellos no creen en el infierno, se van al olvido eterno. A la aniquilación se llama, porque ellos creen. María parece que no. Ahí demasiado ya, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué estaba por decir? ¿Qué le estaba por decir? ¿Qué era que le estaba contando? ¿Vieron cómo embroman ellos? ¿Vieron cómo embroman? Ellos te dicen todo igualito, pero después te ponen una cosa que anula todo lo otro. Ellos dicen, sí, por gracia, sí, por gracia, sí, por fe, sí, por fe. Pero va a haber el juicio de la obra, de la obra que si vos te mereces los salvos, los que se han salvado, si se merecen por su obra, van a entrar al cielo el día del juicio final. El día del juicio final. Entonces yo me di cuenta, qué falsa doctrina. Qué falsa. Yo estaba yendo con una dentista, ahí aprendí esta cosa, ¿no? Porque mi compañero de la facultad era dentista, ¿no? Pero él decía que vos tenés que confesar tus pecados hasta ahora, todos los pecados que hiciste hasta ahora, entonces sos salvo. Si morís, sos salvo. Pero si vos, por ejemplo, no confesaste tu pecado que hiciste y te moriste, va al infierno. Yo le dije, no, la salvación, vos te salvás ahora, y Dios te da el perdón de tu pecado hasta el fin de tu vida. Te da todo el perdón de tu pecado hasta el fin de tu vida. Y ¿saben qué? Y estábamos yendo caminando a la universidad, estábamos yendo caminando los dos, y estábamos discutiendo. Estamos entre los dos discutiendo. Y cuando pasamos la vía del tren, yo le digo a él, ¿sabes que estuvimos discutiendo? Sí. Estuvimos pecando, me dijo, estuvimos pecando, sí, estuvimos pecando, estuvimos discutiendo. Y yo le dije, ¿vos te diste cuenta? ¿Vos te diste cuenta que estuvimos pecando? No me di cuenta. Y si ahí cruzamos la vía del tren, hace 2 o 3 metros ahí cruzamos la vía del tren, vos morías, ¿dónde te ibas? ¿Dónde te ibas vos? ¿Al cielo o al infierno o al olvido eterno? Se me quedó mudo, no me hablaba más. Y pasó unos días, yo le quería hablar, no me hablaba. Pasó unos días y me dijo, Aníbal, ese día me quedé atragantado. ¿Cómo puede ser porque yo no me di cuenta que pequé y no confesé ese pecado y no me di cuenta? Y yo morí en la vía del tren ahí y yo no me di cuenta que pequé. ¿Cómo puede ser que yo vaya al infierno? Entonces miré la Biblia y noté que Dios perdona el pecado futuro hasta que mueras. Gracias, ahora entiendo el plan de salvación. ¿Se convirtió? O él dice que ya estaba ahí alrededor de eso, pero ese día él entendió el Evangelio, ¿no? Entendió el Evangelio. Porque muchas veces le preguntamos a una persona, si vos estás, por ejemplo, si vos estás en el borde de la calle, y estás discutiendo y enojándote hasta el punto que le querés pegar al otro ya, y cruzar la calle, vos sos creyente, y cruzar la calle y te atropella un camión, es un ejemplo drástico, ¿no? Nosotros le preguntamos, ¿te salvás o no te salvás? Porque moriste en pecado, estuviste recontra enojado, estuviste. Y generalmente los adventistas, los mormones, los otros dicen, no pediste perdón
no pediste perdón, así que te vas al infierno. Pero no, la salvación es pasado, presente y futuro. Cuando vos crees en Jesucristo, Jesucristo perdona del pecado de nacer ya, porque el pecado me concibió mi madre, hasta el último pecado de tu vida, hasta el último. Por eso, por ejemplo, a mí me preguntan eso, si vos cuando morís pecaste y no te diste cuenta, ¿te vas al cielo? Sí, me voy al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo perdonó toda mi vida. Y Él dijo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y bueno, pero esto va a servir un poquito más para adelante. Acá estamos hablando de que Cristo es la puerta de las ovejas. Yo ya me adelanté mucho. Antiguamente había un redil público, es decir, que todos los pastores cuando llegaba la noche traía a un redil que era todo un muro grande con una puertita, ¿no es cierto? Y todos ponían sus ovejas adentro, pero estaba todo amurallado, estaba todo amurallado, y todos los pastores traían a ese y hacían entrar sus ovejas dentro del redil, se llamaba el redil de las ovejas, hacían entrar a todas las ovejas ahí, y había uno que cuidaba toda la noche. Al otro día le venía a buscar para llevarle a comer a las ovejas al campo, ¿no es cierto? Pero esa noche había uno que estaba cuidando ahí. Entonces, ¿me entiendes? Y por eso habla de puerta de redil. Había una puerta. Entonces, y el Señor Jesucristo usó ese ejemplo y dijo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Bueno, el Señor Jesucristo entró por la puerta de las ovejas, a buscar a las ovejas. Y después también, ustedes saben que esto se está refiriendo mucho al capítulo, tiene su contexto en el capítulo anterior, porque en el capítulo anterior fue la curación del ciego, y le estaban rechazando mucho a Jesús, y Jesús acá está mostrando Jesús que Él entró como el Mesías correctamente de Israel, para pastorear la oveja de Israel y después a los gentiles también. Y entonces, bueno, ahí en Gálatas 4:4 dice, ¿no es cierto?, que llegó un tiempo que Él llegó Él y Él entró por la puerta. Ahí en Gálatas 4:4, si alguien encuentra, lee, entonces me adelanta, ¿ya? Sí, lee nomás. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, llegó el pastor, llegó el Mesías. Cuando llegó el tiempo señalado de Dios, llegó el pastor. Y llegó correctamente de acuerdo a todas las leyes que había en el Antiguo Testamento, cumpliendo todos los requisitos para que Él pueda entrar por la puerta, o sea, correctamente entrar como el Mesías en el mundo. Bueno, cumplió todas las escrituras. Era de la descendencia de Samuel, que habla en 2 de Samuel capítulo 7, nació en Belén, que habla ahí en Miqueas, nació de la Virgen María, Isaías 7:14, nació de la Virgen María, era la vara del tronco que estaba saliendo de Isaías 11:1. Entonces el Señor Jesucristo era del linaje de David. Pero es increíble, ¿no es cierto? Nació como hombre. Él era una persona común.
era una persona común, pero era una persona que había cumplido todo. Era un carpintero, se ve, porque era hijo de carpintero, habrá sido carpintero también, y cumplió con todos los ritos judíos, como la circuncisión y todas las cosas que un judío tenía que cumplir. O sea que entró por la puerta. Esa es la primera parte que le quiero decir, ¿no es cierto? Entonces el portero, en el versículo 3 dice, a este abre el portero. Es decir, es como que está hablando del Espíritu Santo de Dios, que le abrió todo el campo, le abrió todo este mundo, le abrió para que Cristo haga su obra, porque entró en el redil de las ovejas de este mundo, ¿no? Y Dios le abrió todo el campo, le abrió todo el campo, le abrió todo el mundo para que Él haga su ministerio, para que Él cumpla su ministerio. Entonces se le abrió y dice, a este abre el portero, las ovejas oyen su voz y a su oveja llama por nombre y la saca. Ahora ya está diciendo acá algo muy interesante, que él cuando vino, las ovejas de él, vino a llamarle a las ovejas de él, y las ovejas de él oyen su voz. Es interesante esto, a mí me cautivó siempre esta enseñanza, ¿no es cierto? Que él, por ejemplo, ustedes saben que él empezó a llamar a sus ovejas, el Señor Jesucristo. Le llamó a Andrés, a Pedro, a Natanael, a Mateo le dijo, sígueme, ven Mateo, sígueme, a Santiago, a Felipe, en Jericó a Zaqueo, le dijo, hoy voy a morar en tu casa, le dijo a Zaqueo, y a todas las Marías que estaban allí, le llamó, empezó a llamar a los que iban a ser de su redil, También tenía otro redil que era del Antiguo Testamento, pero él empezó también a construir un nuevo redil del Nuevo Testamento. Él empezó a construir, y estas ovejas como Andrés, Pedro, Juan, Natanael, Mateo, Santiago, Felipe, todos estos, cuando escucharon la voz de Cristo, sígueme, así automáticamente le siguieron. ¿Por qué? ¿Por qué le siguieron? Reconocieron su voz, reconocieron que era el pastor de Israel, reconocieron la voz del Mesías, el Salvador. Un día le pasó a ustedes también esto. Ustedes sintieron un llamado y ustedes cambiaron de vida. ¿Y ustedes qué hicieron? Empezaron a seguir a Cristo. No escuchaste una voz, Ramón, vení. No escuchaste la voz, vení, Eric, vení, Gladys, vení, Ernesto, vení, María. No escucharon. No escucharon, salvo que ustedes hayan escuchado algunos, yo no creo que hayan escuchado a nadie, pero eso iba el chiste, ¿no? Yo sentí un día, yo sentí el llamado, no me daba cuenta, pero yo sentí que mi corazón había cambiado y yo veía el mundo desde otra perspectiva. Yo me di cuenta que había recibido, en ese momento yo no sabía, el Señor me llamó, no sabía, pero yo sabía que Cristo estaba en mí. Yo era otra persona, que yo no coincidía más con la gente de los bares, que se estaban allá todos en los bares, emborrachándose y con mujeres y todas esas cosas. Yo ya no era más de eso. Yo me di cuenta de que yo ya no era más del mundo viejo que yo vivía en el pecado. Ya no era más. Yo tenía un llamado. Sentía que tenía que seguir la Biblia, tenía que seguir a Jesucristo, tenía que seguir la iglesia, tenía que congregarme y yo percibí, y todos los salvos
todos los salvos tienen una percepción que es difícil de explicar, tienen una percepción que Dios está en ellos, que Dios les llamó y que son de Dios. Tienen ahí adentro, saben que tienen que seguir al Señor Jesucristo. Qué lindo, por eso dice acá, las ovejas oyen mi voz, las ovejas oyen su voz y a su oveja llama por nombre. Me hace acordar el libro de Números, que tenía Dios, por así decirlo, identificado a todo el pueblo. Por eso estaban, se contaba el número, la cantidad del pueblo, ¿no? Dios tenía en cuenta cada uno. Él conoce el nombre de cada ovejita. Un día le va a decir, Ramón, vení acá, te va a decir. Un día le va a decir, Neto, vení para acá. María Eva, vení. Jesús conoce a cada uno de nosotros. A cada oveja va a llamar por su nombre y la saca. Y Él va a hacer eso, ¿no es cierto? Él conoce todo nuestro nombre. Y vamos a leer el versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y la oveja le siguen porque conocen su voz. Mira otra vez, dice, conocen su voz, mas al extraño no seguirán. Más al extraño no seguirán. Y cuando yo me convertí, me golpearon la casa y me llegaron los testigos de Jehová y me dijeron que Jesús no era Dios. Yo no sabía nada de la Biblia. No sabía nada de la Biblia. Y estos testigos de Jehová me decían, Jesús no es Dios. Es como un ángel nomás, no es Dios. Yo no conozco nada de la Biblia, tengo que consultar. Después la agarré como cantidad de testigos de Jehová, le hemos agarrado, le hemos dado vuelta como queríamos, así, nosotros los testigos de Jehová. Pero en el comienzo yo no sabía nada. ¿Dónde dice que Jesús es Dios? No sabía nada yo. Ahí en Juan 1:1 nomás dice. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero hay muchos versículos. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Creo que al último de Juan tenemos que buscar después. Pero yo lo que le quiero decir es cómo Él conoce a cada uno de sus ovejas y sus ovejas a veces entramos en confusión, sus ovejas. Dice, al extraño no seguirán, dice. Entonces cuando te llega alguien que es extraño, vos ya notás, qué raro que es lo que te dice esto. Mire, viene y te dice uno, no va a haber cielo. No va a haber cielo, sino que el cielo va a ser acá la tierra. El cielo va a ser la tierra. No es verdad. Pero ya se van a ir dando cuenta de eso. Con los testigos de Jehová que dicen que el infierno naciste porque no dice la palabra infierno. Sí, los adventistas dicen así porque el infierno no existe, dice. Capaz que los testigos de Jehová también, pero los adventistas sé que dicen eso, porque Dios no va a ser tan malo, dicen ellos. Pero yo les muestro el versículo, estos irán al sufrimiento eterno, dice. Y más todavía, en Apocalipsis 14, en el capítulo 14 de Apocalipsis dice que estos irán al tormento por los siglos de los siglos. Habla que en el griego la palabra es aion, que significa para siempre, eternamente significa. Y esa palabra usó Cristo siempre esa palabra aion. El que cree en mí tiene vida eterna. Y ahí usaba la palabra aion, vida eterna.
Y esa misma palabra, aions, se usa ya en Apocalipsis 14, y esto irán al aions de aions. Usa 2 veces la palabra eterna. Sí, entonces nosotros le decimos a ellos, ¿no? Si la palabra aions es eterna, el infierno es doblemente eterno todavía, porque te dice 2 veces seguidas, te dice en Apocalipsis 14, después ustedes lo leen, por los siglos de los siglos. Y bueno, acá dice en el versículo 4 que él conocía a su oveja. Bueno, en aquella época también, bueno, eso ya hablamos ya. En aquella época no marcaban con hierro candente como le marcan a los animales hoy, ¿no? Con hierro candente no le marcaban. Ustedes saben que a las vacas, hoy a los animales se le marca en la yerba, ¿no? Se le pone el hierro candente y queda la marca ahí, ¿no es cierto?, del dueño. Cada dueño tiene su diferente sello que queda grabado en la piel del animal con un hierro candente. Bueno, eso no hacían con la oveja, sino que simplemente entraba el pastor antes al corral de la oveja, donde estaban todas las ovejas de todos los dueños, estaba un cuidador, y las ovejas rápido venían a donde estaba su pastor, automáticamente, porque las ovejas conocían a su pastor. Y eso es un lindo ejemplo de que nosotros le conocemos a Jesucristo. Sabemos, naturalmente de acá del Espíritu sale eso. Sabemos quién es nuestro pastor. Sabemos quién es nuestro Señor. Es el Señor Jesucristo. Entonces, a una oveja se le puede engañar porque es oveja. Se le puede engañar momentáneamente por un tiempo tal vez. Y van a seguir a otro que no es su pastor. Pero eso es cuestión de tiempo nomás. Va a pasar un tiempo que la oveja se va a sentir extraña, se va a sentir la oveja, va a decir, este no es mi pastor. Este no es mi pastor está allá. Y va a ir hacia su pastor. Eso enseña este capítulo también. Va a buscar a su pastor, porque se va a sentir extraña, ¿no es cierto?, con otros pastores, ¿no es cierto? Y ahí dice, más en el 5, dice, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Por eso es raro cuando una persona sigue a unos falsos maestros, los siguen. ¿Y qué pasa ahí? No es oveja. Porque si fuera oveja, se daría cuenta que esa persona falsa maestra es un extraño. Es un extraño, no es Jesucristo. Es alguien que se hace parecido, pero no es. A veces es un evangelio diferente, pero no es el mismo evangelio, ¿no es cierto? Es un evangelio parecido. ¿Y para qué sirve un evangelio parecido? Un evangelio parecido no sirve para nada. Más al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de lo extraño. Esta alegoría le dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Y yo ya quiero ir ya directo, porque hoy ya hablamos mucho. Vamos a ir directo. Acá dice en el versículo 9, yo soy la puerta. Ahí cambia, él nos dijo, ahí cambia Jesús. Él dijo, hoy era que él entraba por la puerta, y ya es otra parte de su enseñanza. Y ahora él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mire, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Yo soy, ¿se acuerdan Juan 14:7? Yo soy el camino, la verdad
y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree ya está condenado. Yo soy el camino. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice el versículo 9 de Juan 10, el que por mí, no por otro, por Jesucristo, el que por mí entrare, será salvo. Será salvo. El que por mí entrare, será salvo. Hoy leímos Jeremías, hermanos. Qué falso maestro que hay. Qué falso maestro que hay. Pero esto no es falso. Esto no es falso. Esto es palabra de Cristo. Palabra verdadera de Cristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Se va a alimentar también. Vamos a engordar, vamos a crecer, nos vamos a ir robusteciendo espiritualmente, no solo de barriga, sino espiritualmente también nos vamos a ir creciendo, ¿no? De todas formas vamos creciendo, ¿no? Y yo digo, dentro de todo, ¿no? A veces me agarra un hambre, ¿no? Una apetita, ¿no? A mí, y a veces yo le pregunté a Yanni, yo quiero reducir de kilos, pero me agarra un hambre a veces, y entonces él me dijo, comete avena, cereales, esas cosas que llenan, dice que llenan pero no engordan, llenan, te pueden llenar. Y entonces empecé a seguir un poquito su consejo, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Que la Biblia también dice que nos vamos a ir llenando de las cosas de Cristo acá, ¿no es cierto? De las cosas de Dios. Vamos a ir llenando, ¿no? De las cosas de esos pastos verdes que el Señor nos da. Espiritualmente entraremos por Cristo, somos salvos, porque dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, pero no solamente será salvo. No solamente será salvo, sino saldrá conmigo, va a andar conmigo y va a encontrar pasto. Va a encontrar alimento. Pero vos le estás siguiendo a Jesucristo. Tú, pastor, le estás siguiendo a Cristo, tú, pastor. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Si vos en vez de seguir a Cristo, le estás siguiendo a Juan Ramírez. En vez de seguir a Cristo, le estás siguiendo a Andrés Polaco. En vez de seguir a Cristo, le estás siguiendo a Juan Adrián. Famoso, famosísimo, no ni lo conozco yo, pero te tienen diciendo para no decir para cualquier nombre, ¿no? Le está siguiendo a hombres. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que seguir a Él. ¿Cómo le seguimos a Él? Cuando estamos en su palabra, estamos siguiendo la enseñanza de su palabra, estamos meditando. A ver, el pastor predicó esto, ¿es verdad lo que predicó el pastor? ¿Es verdad lo que predicó Aníbal el domingo? ¿Dice la Biblia lo que predicó el pastor Aníbal? Si dice la Biblia, le voy a seguir lo que dice la Biblia, no Aníbal. Voy a seguir lo que dice la Biblia. Hermano, ustedes tienen que seguir siempre que yo le enseño la Biblia. Y por hermenéutica ya se nos enseña, ya cuando enseñamos nosotros algo que no está en la Biblia, decimos, esto es una suposición. Porque a veces cuando entramos en Apocalipsis hay tantas cosas que no sabemos y suponemos nomás. Pero ¿qué hay que hacer, hermano? Yo tengo la obligación de decirle a ustedes esto, yo supongo.
Esto yo opino. Pero yo cuando le predico el evangelio no le digo que yo opino. No, yo en eso no le digo que opino. Eso es así. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra salvación. Por la fe en Cristo, por eso dice aquí, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Y allí sigue, ¿no es cierto?, el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por la oveja. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y ahí él habla que él conoce a sus ovejas. Y en el versículo 26 dice, pero vosotros no creéis. En el capítulo 10, versículo 26 a los judíos le dice, pero vosotros no creéis. Pero vosotros, le dice Cristo, vosotros no creéis en mí. No creéis en mí. ¿Por qué? Y si decimos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Hermano, cuando te das cuenta que la gente no le da, pero la mínima a Jesucristo, no le da. Sí, soy de Cristo, soy cristiano. Vamos a escuchar la palabra de Dios. No, otro día, porque hoy tengo que ir compré 2 yuntas de bueyes y tengo que ir a mirar esas 2 yuntas de bueyes. No, yo hoy compré un carro que tengo que ir a probar el carro. No, yo tengo el doctor hoy una cita, no. Siempre, ¿se acuerdan? En Lucas 19 y en otras partes también, ahí aparecen todas las excusas. La excusa, creo que es en Mateo, si no me estoy olvidando ahora, también Mateo 22, podemos mirar si es 21, 22 por ahí, donde aparece la gran fiesta, ya le voy a mostrar ya, la gran fiesta que hizo ese rey por el casamiento de su hijo. ¿Se acuerdan ustedes, no es cierto? Sí. Ya le digo, ya. 22, sí. Ahí está. Mateo 22, la fiesta de las bodas. Dice, mandó en el versículo 3, 22, 3, dice, envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Y ahí está, ¿no es cierto? El padre dice, volvió a enviar a otro siervo diciendo venir y no querían. En el 5 dice, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a su negocio, y otro tomando a los siervos lo afrentaron y mataron. La gente no le quiere seguir a Jesucristo. En el capítulo 8 de Juan, Jesucristo le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice, de ese sois vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. En Juan capítulo 8 le dice, porque no queréis oír mi palabra. Si fueseis de Dios, me oiríais a mí. Me oiríais a mí, haríais lo que yo digo, pero como no soy de Dios, y por eso dice acá, que las ovejas, ¿por qué no le siguen las ovejas? Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creéis? Porque no sois mis ovejas. Porque no sois mis ovejas. Hermano, hay a veces algo confuso, ¿no? Hay personas que dicen que son creyentes, pero no te pisan una iglesia. Y dicen que son creyentes. Y a veces te confunde eso, ¿no? Confunde porque es una forma de seguir a Cristo. Una forma de seguir a Cristo es seguir su palabra.
Y su palabra dice, no dejéis de congregaros. Y Jesucristo se iba a toda la sinagoga. En el templo le querían matar y él no faltaba, aunque le querían matar. Eso pueden verificar en Juan capítulo 7. Y Jesús, los hermanos le dicen, ¿por qué no te vas ya a la fiesta? No, mi tiempo todavía ya fue más tarde. El Señor Jesucristo lo fue a la fiesta porque era capaz que lo mataban. Y dice, no, el tiempo mío, yo tengo mi tiempo. Lo que pasa, le explicó Cristo a sus hermanos, lo que pasa es que a mí me aborrecen, porque yo estoy testificando contra el mundo que el mundo es malo. Yo estoy testificando contra el mundo. Y nosotros a veces, ¿qué pasa con la gente con nosotros? No nos quieren seguir. Cuando le hablamos de Cristo, no nos quieren seguir. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos a Cristo. Nosotros somos ovejas que seguimos a Cristo y ellos se dan cuenta. Y entonces ellos no quieren seguirnos a nosotros. Porque saben que si nos siguen a nosotros, le van a seguir a Jesucristo. Y a ellos no les gusta, porque no son de las ovejas de Cristo. No les gusta seguir a Cristo. Porque Cristo, dicen ellos, no voy a tomar más mi whisky, no voy a ya ir a más mi bailecito, no voy a ir más a hablar con todos los vecinos, de todos los vecinos, y no voy a poder hacer más mi cosa oculta que yo hago por ahí, no voy a poder engañar a mi esposo, no voy a poder engañar, miles de cosas que van a decir ellos, no voy a poder hacer más eso. Por eso en Juan capítulo 3 dice, no quieren venir a la luz para que sus obras, ¿no? que son malas, no se descubran. Ellos no quieren venir a la luz. ¿Y por qué no le quieren seguir a Jesús? ¿Por qué no le quieren seguir a Jesús? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. No se ilusionen, hermano. No se ilusionen, porque yo me ilusioné mucho. De mucha gente me ilusioné. Me hice ilusiones. ¿Qué gran cristiano va a ser esto? ¿Qué gran cristiano? Este va a ser un líder. Este va a ser un predicador. A veces. Y por ahí me desilusioné porque agarraron y en vez de ir a Cristo y su camino, no sé a quién le siguen. Siguen a cualquier otro menos al Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el 27? Mi oveja oye mi voz. ¿Saben por qué yo estoy hoy acá con ustedes? Porque yo siento no escucho una voz, pero yo siento que tengo que estar acá. ¿Sabe qué? Si ustedes están acá como están ustedes acá hoy, y yo estoy ahora en mi casa ya comiendo un bifecito con él, no soportaría. Mis hermanos acá congregados con Jesucristo, congregados acá, alabando a Jesucristo acá, y yo allá comiendo un bifecito. Yo no soporto eso, nunca soporté, jamás soporté. Yo quiero estar donde está Jesucristo. Y Jesucristo dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy, y yo quiero estar también donde está Jesucristo. Allí quiero estar. Mi oveja oye mi voz y yo la conozco y me siguen. Le seguimos a Jesucristo. No me importa que me critiquen, no me importa que en mi barrio digan, estos son evangélicos baratos, evangélicos, no sé lo que pueden decir de mí, no me importa. Yo quiero seguir a Cristo, aunque me maten. Quiero seguir a Cristo. El 28 dice, y yo les doy vida eterna. Porque la vida eterna es para las ovejas. Para las ovejas de Cristo. El 28 dice, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Hermano, ¿sabes lo que significa esta doctrina? Que vos nunca vas a perder la salvación. Por ahí hay muchos falsos maestros que dicen que vos sos ovejas, que vos sos una oveja, y podés dejar de ser oveja y ser un lobo. Imposible. Si sos oveja ya para siempre, la oveja de Cristo. Y una oveja de Cristo va a estar con Cristo reinando en el cielo para siempre. Dice,
y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Acá que tendríamos que decir gloria a Dios, ¿no? No perecerán jamás. No, Eri. Como dicen en tu iglesia, capaz, ¿no? Acá no sé si dicen eso, pero acá tendríamos que decir ¡gloria a Dios! A mí me encanta eso, ¿no? Eso capaz que no dice, ¿no? No dice, ¿no? Pero esto vale una gloria a Dios, vale una gloria a Dios. No perecerán jamás. No perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Amén. Nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahí terminamos. Nadie le puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso, siendo oveja, siempre vas a ser oveja. Siempre vas a ser oveja. No podés pasar ya de oveja a lobo, no se puede. Porque dijo Cristo, yo les doy a las ovejas vida eterna. Mi oveja tiene asegurada la vida eterna. Y si todavía pueden conmigo, que no van a poder conmigo, y si todavía viene el enemigo y puede el enemigo conmigo, todavía está en la mano de mi Padre. Que nosotros estamos en la mano del Padre, ahí estamos nosotros. Ernesto, Gladys, Eri, Mica, yo, María, todos estamos en la mano del Padre. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque mi Padre es mayor que todos. Entonces la seguridad de la salvación es eterna. Una señora no podía dormir las noches en Rivera, la hermana María. No podía dormir la noche porque tenía miedo de morir y estar en el infierno. Le leí este versículo. ¿Sabe? Con María le leímos este versículo. ¿Sabe qué dijo ella? Confío en este pastor. Confío en este pastor. Él nunca me va a abandonar. Yo tal vez le abandono y yo tal vez por ahí me equivoco, pero Él nunca me va a abandonar. Y desde hoy nunca más voy a dudar de mi salvación. Nunca más voy a dudar de mi salvación. Sé que nunca voy a salir de la mano de mi Padre. Y hasta el día de hoy está fiel y sirve al Señor. ¿Por qué? Porque sabe que está en la mano de Dios. Mi oveja, yo le doy vida eterna. Y no perecerán, jamás perecerán. Y no solamente eso, sino que mi Padre, que está en la mano de mi Padre, que mi Padre es el mayor que todos. ¿Quién podrá contra? Si Cristo murió por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Romanos 8, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Que aquí ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, así sea. Vamos a tener la palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es segura. El pastoreo de Jesucristo sobre su oveja es seguro. Ningún lobo va a poder contra Cristo. Ningún lobo nos va a llevar para el infierno. No hay posibilidad. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.